quieren tener un lapicito, un papel a mano. Hola Viviana Wolmer, ¿cómo está? Yo a veces voy a ir saludando, seguramente a ustedes abajo les salen los saludos. Como estas clases son de ida y vuelta, como en el fútbol, vamos a encontrar que a veces hablamos y hacemos un flashback y retrocedemos, ¿sí? Y vamos de atrás hacia adelante, de adelante hacia atrás, como todo en la vida, ¿no? Cuando tenemos una conversación. Estos tiempos cambiaron, entonces hoy nos tenemos que adaptar a nuevas modalidades de enseñanza, de aprendizaje. ¿De qué manera a veces llegamos a las casas? De esta manera, antes uno iba a un instituto, tenía que tomar un ómnibus, tenía que abonar el material que le daban porque sacaban fotocopias, tenían que dar exámenes. Estas capacitaciones lo que hacen es tener personas de nacionalidades de México, de Chile, de Perú, de Paraguay, de cualquier lado, ¿sí? Y dentro de lo que es esta globalización se utiliza para bien porque llegamos a distintos lugares y llegamos también a distintas escuelas, ¿sí? Con distintas ideas. Después, como decimos siempre, ¿no? Pueden ponerlas en práctica, sí o no. Entonces, pero que le van a servir de herramientas, le van a servir, y bueno, eso es lo más importante, ¿no? Que después ustedes utilicen y poder agarrar y decir, bueno, esto que aprendí de acá lo pongo en práctica acá, o esto que aprendí de allá lo pongo acá. Entonces, de eso se trata también la vida, ¿no? De un montón de enseñanzas, de un montón de distintos lugares y de distintas personas que a su vez nos van enseñando día a día y cosa a cosa cómo proceder. Bueno, vamos a hablar un poquito del análisis de la evolución, ¿sí? De los sistemas de juego en el fútbol. ¿Cómo se llama esto? Análisis de la evolución de los sistemas de juego en el fútbol, ¿sí? Hoy vamos a hablar precisamente de eso. Vamos a hacer un resumen, ¿sí? Vamos a hablar históricamente, como dijimos recién, de cómo se iniciaron las primeras tácticas, ¿sí? Bien. Siempre recordemos que la organización y la reglamentación del fútbol como deporte es obra exclusiva de qué país? De los ingleses, ¿sí? La reglamentación y la organización como deporte, el fútbol, tiene un origen, que es en Inglaterra, ¿sí? El día 26 de octubre, ¿sí? De 1863 se reunieron en Londres los delegados de 7 clubes, ¿sí? Que en ese entonces existían en aquella ciudad, y en aquella reunión se formó por primera vez la Football Association, ¿sí? Football Association, redactándose el primer reglamento de fútbol, ¿sí? En la Football Association, primer reglamento de fútbol. Bien, desde ese entonces y a nivel mundial se aplican diversos sistemas de juego para lograr la victoria. El sistema primitivo, el sistema piramidal y los dispositivos tácticos de la actualidad evidencian la calidad del pensamiento táctico de cada época, ¿sí? A ver, nosotros decimos a veces que se juega como se vive. Vayamos a 1863, ese 26 de octubre, en Inglaterra, en Londres, esos siete representantes de los equipos, y vayamos a ver cómo se vivía, cómo se pensaba y cómo se sentía el fútbol en aquella época. La mentalidad ofensiva o la concepción ultradefensiva han sido convicciones que impusieron su sello a través de los años. Por otro lado, eso es cierto, ¿no? Esta investigación de parte de CEF propone un análisis detallado de las innovaciones tácticas que diversos equipos han utilizado y han realizado a través de la historia y a su vez una reflexión sobre las ideologías que fundamentan la construcción de los sistemas de juego. ¿Sí? Es importantísimo recordar siempre en este curso, en esta capacitación, 3 palabras claves, ¿sí? Sistema de juego, mentalidad ofensiva, juego asociado. Y yo a esas 3 le agregué 3 más. Cerrojo, fútbol total y superpoblación de mediocampistas, ¿sí? Entonces tenemos mentalidad ofensiva, juego asociado, sistema de juego, cerrojo, fútbol total y superpoblación de mediocampistas. ¿Por qué quiero decir esto?
Porque son las 6 variantes con las que podemos utilizar las tácticas en distintos números. Supongamos que tenemos una táctica de 1-4-4-2, ¿sí? ¿Y podemos hacer un cerrojo? Claramente sí, dependiendo de una buena estrategia, ¿sí? Un cerrojo, ¿dónde? ¿Por qué? Porque tenemos más jugadores ya de base predispuestos a la defensa que al ataque. Tengo el arquero, 4 defensores y 4 volantes, que si quiero puedo elegir esos 4 volantes que tengan más predisposición a la defensa que al ataque. Sí, claramente. Entonces, ¿puedo jugar 4-4-2 con un cerrojo? Claramente que sí. ¿Puedo jugar un 4-4-3 y ser un cerrojo? Sí. ¿Por qué? Porque sigo teniendo mayoría de gente que se puede dedicar a la defensa. Obviamente que el fútbol se gana con goles y en el partido necesito atacar. No puedo jamás utilizar un esquema táctico donde sea directamente la opción de defender, porque todavía no estoy ganando nada, ¿sí? ¿Por qué? Porque si yo salgo, no nos olvidemos que hay una frase en el fútbol que dice: el fútbol es tan generoso que cuando empezamos el partido nos regala un punto. Entonces, partiendo de esa frase, ¿sí? Que es propiedad de César Luis Menotti, que es más allá o más acá un emblema para los entrenadores. Después podemos estar de acuerdo, no, podemos decir, no, me parece que Menotti si no tenía, no, eso son todos cosas ajenas. Los campeones claramente nunca debemos discutirlos, ¿sí? Y muchísimo menos cuando podemos hoy por hoy tener cada vez con el tiempo un poco más de material de lo que se vivió a todos los que tenemos, yo tengo 41, pero a todos los que están en el fútbol, en ese mundial precisamente del 78. Así como también en distintos países hay selecciones que han marcado, en Perú el Chompitas, ha marcado en Brasil esta Pelé, Cubillas, personas que medianamente han marcado el fútbol sudamericano, ¿sí? Y ¿por qué no el fútbol de Europa? Porque el fútbol de Europa, en mi opinión, hasta antes del año 85, si se puede decir, ¿sí? Era Beckenbauer, Bobby Charlton y nada más, ¿sí? Este último tiempo en Europa, en los últimos 25 años o en los últimos 30 años, ha tenido un crecimiento exponencial, tanto que las ligas son más importantes, ¿sí? Inclusive hasta el año 88, 89, han tenido las copas, ¿sí? Las intercontinentales, si ven los datos, campeones como el Santos, Independiente, Peñarol, Boca, Estudiantes, Racing, eran campeones de acá, del fútbol sudamericano. Luego, los campeones del mundo, campeones de todo el continente. Luego, de los años 90 para esta parte, tenemos campeones del mundo como Milan, Barcelona, el Manchester mismo United, el Manchester City. ¿Han habido campeones? Sí, han habido campeones y equipos, Real Madrid, ¿sí? Que si bien hasta los 85, 86 no era el Real Madrid que es ahora, no, claramente no. Tenían a Di Stéfano como figura, sí, pero medianamente no deja de ser también un argentino que también, o un sudamericano, que llevaba a un club del mundo a lo más alto, ¿sí? Generalmente pero muchísimos de los clubes europeos están hechos, los cimientos, por más de que el fútbol haya nacido en Inglaterra, por sudamericanos. Pero no es algo que nosotros, no es una apreciación, son números, ¿sí? Son datos, son historias. El mismo Di Stéfano en el Real Madrid es un ejemplo, ¿sí? Generalmente los clubes de Europa se hacen mucho y muy grandes por sudamericanos. Claramente también algunos europeos aportan lo suyo, sí, porque esto es un equipo, pero los sudamericanos están muy, muy a la vanguardia de esas situaciones. Vamos a hablar un poquito. ¿Qué tal? Buenas tardes, Rodía. Buenas tardes a todos. Nos está saludando Rodía. Buenas tardes. Bueno, vamos a hablar un poquito de la introducción del fútbol como deporte, ¿sí? Muchos pueblos del siglo XIX practicaron un tipo de juego similar al fútbol, ¿sí? En sus inicios, cuando aún no era el hermoso juego que conocemos, su práctica violenta y brutal debió ser frenada para evitar verdaderas batallas campales. Históricamente, el fútbol, antes del siglo XIX,
se jugaba a matar o morir, ¿sí? Históricamente. Eduardo III en 1314 y Ricardo II en 1349, y en 1389 Enrique V, ¿sí?, lo prohibieron al fútbol, o algo muy parecido, esgrimiendo diferentes razones, entre ellas porque obstaculizaban la instrucción de los soldados. ¿Qué queremos decir con esto? Que el fútbol, históricamente, con Ricardo II, con Eduardo III, Enrique IV, ¿sí?, en los años 1300 y 1400, querían tener a los soldados bastante adoctrinados, para que no se obstaculicen la instrucción. ¿Por qué? Porque el soldado, dentro del fútbol mismo, podía hacer algo muy importante, que es lo que lleva al fútbol a ser más grande de lo que es la creatividad, ¿sí? Entonces, si estos soldados tenían creatividad y tomaban decisiones a la hora de eludir un marcador o un futbolista y definir o lo que fuese para poder conseguir la victoria, sea con el balón que fuese, ya sea de un material bastante químico como puede ser la piedra, o de hojas como históricamente se han hecho los primeros balones. Entonces, lo importante no estaba en el balón ni en el juego, sino en la instrucción que no se le podía dar desde la primera línea hacia abajo. La iglesia también se sumó, ¿sí? La iglesia históricamente también se sumó en el buen sentido, rogando en sus templos por esa actividad, según decían, que más que juego era un medio a batirse. Históricamente, vamos a batirnos en duelo, no, vamos al fútbol. Entonces, sin embargo, a pesar de la prohibición y persecución de sus cultores, había adquirido aceptación en los pueblos y seguiría su marcha con el tiempo. Cuando la práctica del fútbol pasó a las calles, plazas y campos, y hasta recreos en los colegios, evoluciona hacia un estilo menos violento, más espectacular y más lindo, más estético, ¿sí? Alrededor de 100 años, el fútbol se refugió en los colegios, en 1750 y 1850. Cuando por trascendencia abandonó la reclusión, comenzó una nueva y espléndida más del deporte, ¿no? O sea, una nueva etapa, comenzó una nueva etapa. De 1750 a 1850, el fútbol, ¿dónde estaba? Ya estaban los pueblos, históricamente los colegios eran internados, eran lugares donde los niños se quedaban, los que podían ir al colegio, ¿no? Los otros trabajaban en el campo. Los niños entre 1750 y 1850 los jugaban en los colegios de Francia, Inglaterra, Hungría, Escocia. Buenísimo. Luego pasó a llamarse el Sor Magis de los griegos, el Spartanum de los romanos, la Jules de los franceses y el Calcio de los italianos. El calcio, el famoso calcio, son palabras que sirven para determinar los orígenes del fútbol. Bueno, como dijimos, la organización es pura y exclusivamente de los ingleses. La revolución industrial transforma la sociedad de este periodo y Gran Bretaña ocupa un lugar de privilegio entre las naciones industrializadas. Históricamente, la revolución industrial de 1800, su aristocracia acaudalada dispuso de tiempo suficiente para practicar las formas más variadas del ocio, entre ellos el deporte. Cuando Gran Bretaña está industrializada, puede ya tener sus primeras leyes como quien dice, ¿no?, laborales, estar un poco más con ya una actividad dedicada a la industria, al acero, al agro, a la ganadería. ¿Y qué sucede? Esos hombres trabajaban no todo el tiempo, pero sí tenían una organización, tenían un poco más de tiempo para dedicarle a la creatividad, ¿no? Y siguió el fútbol, claramente. Fue en su seno y específicamente en grandes colegios universitarios que se reglamentó, no sin muchas discusiones, y se lo concibió al fútbol como hoy lo conocemos. Al principio los jóvenes estudiantes lo practicaban, ¿sí?, utilizando tanto las manos como los pies, y el juego, debido a la falta de reglas, fue tumultuoso y agresivo. Surgió entonces la necesidad de reglamentarlo para hacerlo obviamente más deportivo. En este intento por la reglamentación apareció el primer dilema: ¿cómo habría que jugarse? ¿Con los pies, con las manos? ¿Sí? Las opiniones eran distintas, lo que dio lugar al nacimiento de dos deportes diferentes. Históricamente, el fútbol y el rugby. ¿Sí? El rugby como una mezcla de fútbol, con las manos. Y el fútbol solamente con los pies, pero con un solo jugador que la podía agarrar con las manos.
muchos de los estudiantes se van para el lado del rugby, históricamente, ¿sí? Sin embargo, la decisión no fue aceptada por todos y en el Trinity College de la Universidad de Cambridge se elaboró el primer código para regular la práctica del fútbol, que solamente se podía jugar 1 hora en los recreos. Cambridge se deslindó de los otros 2 tipos de juego, sacando el rugby, ¿sí?, a Harvard. Y se otorgó este último y exclusivo al uso de los pies. También se determinó, entre otras cosas, el lateral para evitar que el balón fuera devuelto por los espectadores y aún así causar más revuelo. Si la pelota antes iba afuera, la gente tiraba la pelota adentro y pasaba cualquier cosa. Se concretó la definición del actual tiro libre, y se penalizó los golpes practicados por un jugador sobre otro del equipo contrario, y este código fue adoptado por casi todos los centros universitarios de Gran Bretaña. En 1857 aparece el Sheffield Club, que es el primer club no universitario que adopta las normativas de Cambridge. A partir de ese entonces proliferan el resto de los equipos del mundo. El Sheffield Club, que hoy juega en la 4ª división de Inglaterra, ¿sí?, a partir de ese entonces proliferan los clubes y equipos del momento. Hasta el momento los equipos eran formados por un número limitado de jugadores. Tenían entre 15 y 20 jugadores por equipo, ¿sí? En 1860 se acuerda por un decreto de un alcalde de Cambridge que solamente sean 11, ¿sí?, porque el pueblo se estaba poniendo bravo. Con el tema del fútbol estaban yendo para todos lados, la gente iba, veía 15 contra 15, era medio sanguinario. Entonces, se acuerda que sean 11 los jugadores que integren cada equipo, dando a uno de ellos la facilidad de usar los brazos, además de los pies, en cualquier lugar de la cancha. Por el momento empezamos así. Se empieza a usar los brazos y los pies en cualquier lugar de la cancha. El día 26 de octubre de 1863 se reúnen los 7 delegados de los clubes que en ese entonces existían en la ciudad. A consecuencia de esa reunión se formó la Football Association, que es lo que se conoce hoy, ¿sí? Lo habitual entonces que era disponer de la formación con un jugador y 10 atacantes. A ver, profe, si nos pone ahí la primer filmina. Vale. Vamos a acercarnos a mirar la primer filmina, que nos va a llamar mucho la atención de cómo se jugaba históricamente cuando empezó el fútbol. Ahí lo vemos. Ahí va. El cuadro 1, sistema primitivo, ¿sí? Ahí si se acercan, si pueden ver todos, un arquero y 10 atacantes. Ya el sistema 2, ¿sí?, era la línea de 9. Un arquero, un número 2 o central, pero con 9 atacantes. A ver, profe, con estas por ahora está bien. Perfecto. Gracias, profe, un lujo. Entonces tenemos que recién vimos cómo jugaban históricamente. Para entender la táctica, que es lo que estamos hablando ahora, tenemos que entender que se jugaba como se vivía, ¿sí? ¿Qué quiere decir la primer filmina? Les vamos a explicar más o menos, igual algunos más o menos ya lo deben tener adentro. Muy agresivo, ¿sí? Por eso, ¿qué dijimos al principio? Que nos acordemos de qué palabra, fundamental, importantísima. Mentalidad ofensiva. El fútbol se creó con esa mentalidad, con la necesidad de hacer el gol antes que el rival y conseguir convirtiendo goles, ¿sí?, a pesar de las situaciones que podíamos llegar a tener. El fútbol básicamente era eso. Entonces tenemos en la primer filmina un arquero y 9 delanteros, ¿sí? Acá lo voy a poner acá. Tenemos un arquero, y 10 delanteros. Y 10 delanteros, ¿sí? Un arquero y 10 delanteros. ¿Qué sucedía con esto? ¿Qué queríamos decir con esto? Que esto se volvía violento. Porque el otro también jugaba con un arquero y 10 delanteros. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasaba con esto? ¿Qué faltaba acá? Ahí se lo pueden llegar a ver. ¿Qué faltaba acá? Organización, claramente. ¿Sí? Aún fue un poco más organizado cuando bajó este jugador, ¿sí?, que lo vemos en la filmina 2. ¿Y qué hacemos con ese jugador? Ya hay alguien que dice, estamos haciendo 10 goles por partido,
pero nos están haciendo 11. Ah, bueno, paremos uno cerca del arquero, porque vamos a tener problemas. Entonces, ¿se sigue manteniendo la mentalidad ofensiva? Sí. ¿Pero qué usamos? La segunda palabra, importante, cerrojo. Tengo que cerrar, tengo que cerrojar. Tengo que tratar de que mi arquero no sufra, ¿sí?, la mayor cantidad de veces posible para que cuando llegue el rival, agarre la pelota, venga desquiciado. ¿Por qué? Porque por ahí los otros no pueden venir corriendo, los otros 10. Entonces vamos a pararle uno. Aunque sea uno, este va a poder atajar con las manos, va a poder agarrarla con la mano, porque va a ser el encargado de agarrarla con la mano. Ya estaba un poco más organizado, ya se podía agarrar adentro del área. Eso no lo comenté, pero ya se podía agarrar adentro del área. Y entonces le pusieron a un jugador, ¿sí? Hasta ahí vamos bien. Buenísimo. Hasta ahí dijeron bárbaro. La verdad que es muy bueno el desarrollo. Seguimos. Buenísimo. ¿Qué sucede? Ese es el sistema primitivo, ¿sí? Entonces, lo habitual, ¿sí?, aunque algunos equipos alternaban esa posición que mostré recién, la de bajar un jugador que marque una calle, restaban un atacante y colocaban un defensor. Entonces había dos líneas, la línea que defendía, que era la del arquero y el defensor, y la línea atacante. Se dividía en dos líneas. Hoy tenemos 4 líneas, ¿sí? Línea por línea. Tenemos 3 líneas más el arquero, que después voy a explicar por qué es una línea más. ¿Qué sucede con este jugador? ¿Qué sucede con este jugador? Se ve muy claro que este jugador tiene una conexión, ¿sí?, directa con el arquero propio, pero a su vez tiene una conexión directa con el arquero rival. El que empezó con esta táctica es bastante auspicioso, porque este hombre no marca ni por las puntas, no juega ni por las puntas, ni juega ni por el medio, sino que lo único que se encarga es de ayudar al arquero en esos momentos y a su vez, ¿sí?, ir directamente hacia el gol. ¿Qué sucede con ese jugador? ¿Ese jugador lo tenemos hoy? Sí, existe. Históricamente, ¿sí?, se llamaba centro half, ¿sí? El centro half era el que jugaba de número 6, un centro half, que después acá se decía centro half, ¿sí?, pero era un centro half. Y hoy es un número 6, es un defensor, o un número 2 aguerrido, hasta que después empezó a evolucionar toda la táctica, ¿sí? Nos hemos encontrado con un montón de defensores que hacen goles. Hoy tenemos a Sergio Ramos, que de hecho hace un rato convirtió un gol muy parecido, pero históricamente tenemos un montón de jugadores que han roto con ese tipo de esquemas, ¿sí? Pasarela, por ejemplo. En el fútbol del mundo, Pasarela, un jugador conocido por entender esa posición, ¿sí?, de defensor, aguerrido, y caminar derecho, porque no hacía otra cosa, porque mucho no jugaba por las puntas, y caminaba 50, 60 o 70 metros derecho hacia llegar al otro arco, ¿sí? Iba de un área a otra. Hoy Sergio Ramos, si lo observamos bien, tácticamente bien, ¿sí?, la observación táctica es muy importante, después vamos a charlar de qué es, vemos que solamente ese jugador, Sergio Ramos, camina en línea. De hecho, hasta va a buscar las pelotas corriendo en línea, ¿sí? De hecho, el cabezazo de hoy, ¿sí?, viene desde atrás hacia adelante o va desde adelante hacia atrás, pero siempre corre en línea. A veces, muy difícilmente marque por los costados. Claramente que a veces la situación a veces lo requiere. Han superado a un compañero y tiene que ir, eso sí. Pero su función, yendo a los históricos, al histórico, a la posición histórica, marca en línea. Ese es el primer jugador, el primer origen, ¿sí?, del defensor. Entonces, ahí se llama central. Hoy por hoy se lo pone central. Históricamente se llamaba centro half. Hoy a veces jugamos con 2 centrales, 2 laterales, bueno, después carrileros, lo que se les ocurra poner, el nombre que se les ocurra poner, pero estamos hablando precisamente del primer central. ¿Por qué se llama central? Porque estaba en el centro del arquero. Entonces, era el primer jugador al cual el arquero históricamente tenía una chance de darle un balón y empezar un ataque.
en el caso que no hayan venido y él el primer contraatacante. Les voy a hacer un breve cortecito. Si se corta la comunicación, en 5 minutos volvemos a la segunda clase. No se vaya nadie, el profe Bruno pone otro link. ¿Está bien, profe? Volvemos, sí. En 5 en, cosas, después volvemos con el mismo link. Exacto. Vamos a hablar hasta que se corte porque es una clase con mucha historia, con mucho contenido. Vamos a hablar un poquito de como hablamos recién, ¿no? De la historia. Tratemos de anotar las palabras, sí, que dijimos anteriormente, sistemas de juego, porque la vamos a usar mucho en la capacitación, mentalidad ofensiva, juego asociado, cerrojo, fútbol total y superpoblación de centrocampistas, que en realidad pueden ustedes utilizar algunas palabras más en la táctica, claramente sí. Yo puse estas 6 porque son las más importantes de esta capacitación, porque cuando agarremos esta canchita que tengo acá, más las filminas que damos con el profe, más el material, más todo, vamos a hablar mucho, ¿sí? De lo que es el cerrojo, de lo que son el juego asociado, del fútbol total, de la superpoblación de centrocampistas, del sistema de juego y de la mentalidad ofensiva. ¿Qué habíamos hablado? Históricamente, mentalidad ofensiva. Sí, como no, Belén Lucero, ¿puede repetir las 6 palabras? Sistema de juego, mentalidad ofensiva. Primero, para entrar a una táctica que tenemos que tener, sistema de juego. Nosotros mismos que tenemos que tener, mentalidad ofensiva. Para que no nos hagan goles, ¿qué tenemos que tener? Cerrojo. Para llegar al arco rival, ¿qué tenemos que tener? Juego asociado. Sin juego asociado, claramente. El fútbol total, ¿a qué se refiere? A que el fútbol que puede, bueno, después lo voy a explicar un poquito mejor. El fútbol puede pasar por distintos jugadores, sin abandonar la idea de juego ofensivo. Eso también sería una parte. Y después la superpoblación de mediocampistas. A veces hay equipos que hasta juegan con 5 o 6 centrocampistas, 3 defensores, 2 delanteros. Si se puede decir, a veces el River de hoy juega con esa posición. Sí, sí, puede ser. Por decir un equipo, ¿no? También tenemos equipos en Colombia que juegan con muchos centrocampistas. Hay en distintos lugares de acá, hablo en general porque estamos hablando, para este curso va para toda América. Entonces, al curso al ir para toda América, no quiero que nadie se sienta, digo, que a veces uno dice, no me nombraron o lo que fuese. No, en todos lados va a haber equipos que juegan con muchos centrocampistas, que tienen que efectuar, sí, claramente el cerrojo, el fútbol total, a su vez el juego asociado, ¿sí? Todas las palabras que son muy importantes, ¿por qué? Porque son los fundamentos de la táctica. Para mí son las más importantes. Así como en el fútbol está el pase, la pegada, la recepción, el cabezazo, el quite, más los 10 movimientos, pero eso es pura técnica. También en la táctica tenemos al cerrojo, el sistema de juego, la mentalidad ofensiva, el juego asociado, el fútbol total y la superpoblación de centrocampistas. Buenísimo. Sigamos como estábamos, ¿sí? Que veníamos hablando de la segunda filmina. Aunque algunos equipos alternaban esta disposición, restando un atacante, sacaban un atacante y lo hacían de defensor. Era un sistema de 2 líneas. En el pasado, los equipos estaban más preocupados por la gloria de la victoria y que por el desdén de la derrota. O sea, ellos querían ganar, salir a ganar. De ahí que sufren bastantes goles, pero a su vez marcan más. Sufrían goles, sí, pero a su vez marcan más. Voy a decir una cosa que por ahí, no sé si vamos a estar todos de acuerdo o no. Alguien que habla... Ahí va, estamos todos ahí ya. Hola, profe. Hola, profe. Bien. Ahí va, espectacular. Esperamos un minutito más, así se suman los mismos que estábamos y ya arrancamos, que bueno, ahí justo me había quedado en una apreciación, ¿no? Una idea que tenía yo. Justo les iba a decir algo y bueno, y sucedió que se nos cortó, pero bueno, siempre es bueno hacer un corte entre una clase y otra. ¿Por qué? Porque descansamos, es como un timbre de recreo. A veces la realidad que también ayuda a que Zoom, pues nosotros tranquilamente por ahí podríamos haber elegido Google Meet o Gypsy Meet, pero bueno, a veces está bueno que corten para que nos queden todos los conceptos, porque por ahí, como estas clases son muy habladas y con mucha información, si hacemos
una clase de corrido, puede también que a veces se aburran, no que se aburran, pero sino que empiezan a perder los conceptos, empiezan a perder un poco el hilo de las conversaciones, pero bueno, las tratamos de hacer lo más dinámico posible, dentro de esos 40, 45 minutos, esperamos 5 y después sí volvemos a lanzarnos de nuevo. Bueno, a ver, quienes estamos los mismos de antes, más alguno más. Los que no pueden conectarse para el día jueves en la primera clase, se conectan en la segunda, no hay ningún problema. O los que no pueden conectarse en la segunda, se conectan en la primera, eso es relativo. Las clases van a estar ya a disposición, ¿sí? Enseguida. Ya cada uno después va a poder verlas, va a poder escuchar, va a poder mirarse ahí, va a poder ver las filminas también, así que eso no se hagan problemas. Si tienen alguna duda de lo que hablamos. Bueno, vamos a empezar de nuevo con lo que habíamos hablado. Una apreciación propia, sí, mía, particular mía, es que hablábamos de los orígenes justamente del fútbol, ¿no? Y mucha mentalidad ofensiva. Mucha mentalidad ofensiva, muchísima mentalidad ofensiva. Y se llevaron a un técnico sudamericano con mucha mentalidad ofensiva, como Bielsa, en Inglaterra, donde va a los orígenes, ¿sí? Donde puede llegar a hacer 4 goles y a su vez puede llegar a recibir 3. Es cierto, seguramente algunos estarán de acuerdo, otros no, pero Bielsa cuenta mucho, ¿sí? Lo que es el espíritu del fútbol. Después puede gustarnos o no, podemos tener distintos gustos, pero un técnico emblema en lo que es el espíritu del fútbol, ¿sí? El espíritu, inclusive hasta se podría decir que amateur. ¿Por qué no? Porque no juega con muchos jugadores con nombre. Entonces, ¿qué sucede? Ese espíritu del juego, ¿sí? El espíritu histórico de lo que esto se refiere, y con una táctica la cual él siempre pone por encima de los nombres. Es muy originario esto que estamos hablando. Es muy cercano al origen, ¿sí? Entonces hablamos de alguien que agarra el origen y va con el origen en la mano, de atacar a veces hasta con 6, 7, 8 personas, 8 jugadores, más allá si los jugadores tienen aptitudes defensivas o no. Es una mentalidad, después puede pasar, che, mira, la verdad que tiraron 2 veces la pelota afuera, perdiste 6-0, pero el equipo de este señor, de Bielsa, de Marcelo Bielsa, la realidad marca que a veces intenta con este fútbol hacer mucho. Y otro que va a los orígenes, aunque parezca mentira, a su vez, sin perder un poco el equilibrio, es Guardiola, con el fútbol total, a su vez fútbol ofensivo, sí, no hay mucho cerrojo, y no, también recibe goles, sí, también los recibe. Generalmente empieza recibiendo los partidos históricos de Guardiola, ahora inclusive últimamente, empieza perdiendo 1 o 2-0 y después en el segundo tiempo sí. A veces, y a veces pasa que por ahí hace 2 o 3 goles juntos, pero que le hacen goles, sí, también, claramente, ¿no? A veces también esta parte de llevar adelante este juego tan ofensivo también tiene sus desventajas, ¿no? Obviamente es esa. Entonces, bueno, como habíamos hablado, ¿sí? La evolución en los sistemas de juego, ¿sí? Antes de comenzar, es conveniente definir el concepto y el objeto del estudio con el cual nos estamos refiriendo. El sistema de juego. Si podemos anotar esa palabra, los que quieren anotar, el sistema de juego. Esto es importante porque, ¿por qué? ¿Qué es el sistema de juego? Es la organización táctica estructural de un equipo de fútbol que a su vez va determinada por una dimensión estática y una dimensión dinámica. ¿Sí? El sistema de juego es la organización táctica estructural de un equipo y viene determinada por una dimensión estática y una dimensión dinámica, ¿sí? Donde estamos a veces con pelota o sin pelota. El sistema de juego es eso, ¿sí? Es la organización táctica estructural de un equipo. ¿Qué entendemos por dimensión estática? Se entiende el sistema de juego o dispositivo táctico que representa el modo de colocación de los jugadores sobre el terreno de juego. ¿Qué entendemos por dimensión estática? ¿Sí? Vamos a mostrarlo. Voy a pasar este arquero acá. A ver, ahí está la pelota. Voy a mostrar una estática,
Una táctica estática, ¿sí? El sistema estático. Vamos a mostrarlo acá. Esto lo vamos a poner acá porque confunde. ¿Qué vemos acá? ¿Sí? A mí, por lo particular, me gusta jugar así. Si ven bien, cabeza, brazos y piernas. ¿Sí? ¿Es una persona? ¿Está dibujada una persona? Bien. 4, 2, 2 números 10 y 2 delanteros. Es una opinión mía, ¿no? 2 números 10, ¿es ofensivo? Puede ser ofensivo. ¿Puedo elegir estos dos? ¿Uno de estos dos ser ofensivo? Sí, ya tengo 5. ¿Y es equilibrado? Sí, porque es una táctica equilibrada. Entonces, ¿qué tenemos? Algo estático. ¿Cómo salen los jugadores? De esta manera. ¿Sí? Lo estático es con los jugadores cómo salen. Antes de que se mueva la pelota del silbato del árbitro, es lo estático. Entonces, por dimensión estática, ¿dónde va a ocupar los lugares cada uno? Antes de que empiece el partido, por lo general, o cuando van a sacar del medio, o también en un lateral, en un córner, es el estático, donde nos paramos, ¿sí? Por dimensión estática se entiende al sistema de juego o dispositivo táctico que representa el modo de colocación de los jugadores sobre el terreno de juego, en cualquier situación. Esta colocación base es fundamental, ¿sí? Traducida por diagramas, que acabamos de decir, 4-2-2-2, 1-4-2-2-2, etc. ¿Ahí qué se hace? Se restablece el orden. ¿Por qué? Porque históricamente no teníamos orden. Se restablece el orden y los equilibrios en varias zonas del campo y sirve como punto referencial de partida para los desplazamientos relativos de los jugadores y para la coordinación de acciones individuales y colectivas. Sirve esta, por decir esta, o cualquier otra, ¿no? Esta sirve para los movimientos. Usted va a jugar, por ejemplo, vamos a una charla técnica y decimos, usted va a jugar de acá hasta acá, usted va a jugar de acá hasta acá porque acá juega acá, él va a jugar de acá a acá. Entonces es todo correlativo, como dice ahí, ¿no? Son desplazamientos correlativos o relativos de los jugadores para la coordinación y acciones individuales de cualquiera de los jugadores que están acá. Hay una frase, vamos a agarrar otro técnico argentino que dijo algo bastante llamativo, pero que por otro lado no deja de ser cierto. Dijo claramente esto: yo a mis equipos los paro bien, una vez que empieza el partido, los que deciden son ellos. Lo dijo Alfio Basile. Él a los equipos los puede parar bien, pero el que toma la decisión a la larga es el jugador, ¿sí? Nunca hay que olvidarse de eso, es fundamental. Antes de tener cualquier esquema en la cabeza, cualquier estrategia, lo que fuese, lo importante no, claramente, es darle variantes, es darle opciones, es enseñarlo, es capacitarlo, dónde va a trabajar en esa posición en la cancha, si se siente cómodo, si se siente a gusto, si esa posición le conviene bien para tener una pierna hábil o para tener una pierna cambiada. Si ese tiempo, por ejemplo, que tengamos un delantero donde le decimos, bueno, vos sos zurdo, vas a jugar por la derecha, y tenés que enganchar y esperar, porque a veces ese jugador va muy rápido y juega por la derecha y es zurdo, y a su vez ese tiempo que se pierde enganchando es el tiempo que los que están sin la pelota llegan, ¿sí? Para que él pueda tener una opción más de pase, porque a veces va tan rápido ese jugador que si lo hacen jugar por un lado, ya enseguida llegaría a la banda y no habría nadie si quiere tirar un centro atrás o tiene que esperar mucho. Entonces, tal vez el tiempo se gane más haciéndolo jugar por el otro lado a pierna cambiada. Es por citar un ejemplo, ¿no? O sea, hay muchos jugadores que juegan a pierna cambiada cuando están en ofensiva. Y cuando están en defensiva, por lo general, no está bueno que jueguen a pierna cambiada. Para mí, ¿no? No quiere decir que eso esté bien o eso esté mal. Sino que yo, si necesito un lateral derecho, no voy a poner un zurdo. Y si necesito un lateral izquierdo, no voy a poner un derecho. ¿Sí? Preferible que cuando se pone en ese esquema, ¿cómo adelantamos el equipo para atacar? Bueno, se lo vamos a mostrar. Ahora estamos con la historia. Vamos a mostrarlo claramente, no solo con este esquema, sino con un montón de esquemas, cómo adelantamos al equipo. Sí,
para atacar, obviamente, que primero tiene que ser en tenencia de pelota, en qué condiciones, hay muchas maneras de atacar, ¿sí? A veces nosotros decimos, como hicimos recién, voy a hacer un paréntesis ahí para un compañero que nos pidió una explicación, cuando nosotros vamos a atacar, hay muchísimas maneras de atacar. Existe el atacante sin pelota, el atacante que tiene el balón, que es el que más, el que tiene el balón es el que no tiene que confundirse, ¿sí? Y los otros a su vez tampoco, pero el que tiene el balón menos. Porque, a ver, siempre nosotros acá desde CEF decimos, la pelota es una sola. Si la tiene nuestro equipo, no la tiene el rival. Eso lo decimos nosotros. Entonces, es importantísimo que el que tiene el balón trate de tomar las mejores decisiones, porque es el juego. Los 21 jugadores restantes están mirándolo a él. Así lo tenga por medio segundo o así lo tenga por 3 segundos o 4, que es lo máximo que puede tener un futbolista promedio el balón en un momento de juego, ¿no? El futbolista dentro de los 90 minutos puede tener entre 2 y medio de minutos el balón, ¿sí? Y eso es figura, lo hace figura. Tuvo 2 y medio, 3 minutos como mucho. Pero a veces en esos 3 minutos tiene que tratar de ser lo más determinante posible. Así que bueno, no nos vayamos por la tangente. Bueno, vamos a ir a la evolución de los sistemas de juego, como habíamos hablado. Y después tenemos por dimensión dinámica, habíamos hablado de la dimensión estática, ¿sí? Se entiende al sistema de juego, dispositivo, que representa el modo de colocación de los jugadores sobre el terreno de juego. Y la dimensión dinámica se entiende a las diferentes tareas y misiones tácticas distribuidas entre los jugadores que componen el equipo. La dimensión dinámica, lo que hablamos recién nos hicieron una pregunta que lleva mucha dimensión dinámica. ¿Cómo atacamos con ese esquema? Perfecto, con esa dimensión estática, ¿cómo atacamos? Buenísimo, la dimensión dinámica se entiende a las diferentes tareas y misiones tácticas distribuidas entre los jugadores que componen el equipo. Es importante aclarar que en la nomenclatura de todos los sistemas de juego no se considera necesario identificar la posición del arquero, ¿sí? A veces la participación del arquero se omite, dado a que no se admite por su función y misión, sino por las posiciones desde el punto de vista posicional, ¿sí? A veces algunos decimos 4-4-2 y uno te dice, no, 1-4. Sí, claramente sin arquero no se puede jugar. Entonces, no seamos temerosos para nosotros de nuestra parte. A veces podemos decir 1-3-4-2, no hay ningún problema, no estamos dejando de lado al arquero, ¿sí? Hoy por hoy el arquero es un jugador más. Hoy por hoy, siempre fue un jugador más, pero hoy por hoy un arquero a veces tiene el balón más tiempo hasta que un número 9, ¿sí? Nosotros podemos hoy ver un partido, al 9 no le llegó la pelota, pero el arquero en el primer tiempo tal vez dio 25 pases, ¿sí? Con lo cual nadie lo está omitiendo al arquero. Cuando decimos, ¿qué te gusta jugar? ¿Un 4-3-3? No, nadie lo omite. Se da por descartado que el fútbol sin arquero no puede empezar el partido. O sea, no es algo que nosotros queremos, es algo reglamentario. O sea, sin arquero no empieza el partido. Después nosotros vamos a hacer 4, una línea de 4, una línea de 3, otra línea de 3. Es un tema nuestro, pero no estamos obviando al arquero. No nos sintamos a veces presionados porque eso es nuevo, de que los periodistas, algunos dicen, te olvidaste del arquero. No, claramente no. El arquero se da por hecho que está. Entonces, sí, eso no tengamos temor en esas cosas a veces. Perfecto. La dinámica del juego, en los inicios, históricamente, se caracterizaba fundamentalmente por acciones individuales. Antes no eran situaciones colectivas, como habíamos hablado, juego asociado, sino que eran situaciones individuales. Los jugadores recorrían grandes distancias con la pelota, ¿sí? Con la única intención que era anotar goles. De esta caracterización se refiere un poco al sentido de la cooperación de los equipos. En principio, los sistemas de juego estaban constituidos por 10 atacantes y alternamente con 9 atacantes y un defensor. Pero debido a la gran distancia existente entre el único defensa y los delanteros, se procuró atrasar un delantero a la zona media. Entonces se jugó 1-1-1-8. Profe, ¿vamos a la filmina? Vamos. Gracias, profe, un lujo, un lujo tenerlo acá, la verdad que gracias, Bruno. Vamos ahí a la filmina 3, ahí va, cuadro 2,
¿Sí? Es esta, perfecto, sí, el cuadro 2, profe. Bien, hablábamos de 1-1-1-8, ¿sí? Ahí lo vemos, ¿eh? ¿Por qué? Porque había mucha distancia, ¿sí? Entre un jugador del equipo y otro, se llevaban la pelota solamente para convertir, entonces no había cooperación. ¿Cómo cooperamos? ¿Sacamos de la multitud que hay arriba un jugador más? Sí. ¿Para qué? Para que ayude el que ayudaba al arquero, ¿sí? Históricamente, estamos hablando del año 1875. Estamos hablando siempre de cómo empezó la táctica para poder entender el origen. Es importantísimo entender el origen. Entonces, este es uno de los momentos donde ya se empieza a vislumbrar que hay un arquero, un defensor, un mediocampista y 8 atacantes. ¿Sí? Es importantísimo tener esto claro. ¿Por qué? Porque el fútbol no siempre fue así. Y ustedes hoy, no solo con esta capacitación entendiendo de historia, ustedes mismos pueden recurrir a la historia, ¿sí? A la hora de buscar un resultado. Supongamos que estoy perdiendo 2-1, faltan 5 minutos. ¿Lo ensayamos? 1-1-1-8, ¿está mal? Claramente que no, es el fútbol, es un juego. Entonces, 1-1-1-8, perfecto. ¿Con cuánto nos están atacando? Con 1. Bueno, que se quede uno abajo, por decir un número, no sé. ¿Con cuánto nos están atacando? Con 2. Bueno, que se queden 2 abajo, el resto todos arriba, arriba. Arriba, arriba. Sin miedo, ¿sí? Que se encarguen estos dos, con estos dos, que suceda lo que tenga que suceder, pero a perder 2-1 sobre la hora y tratar de buscar el empate, lo mejor a veces es sumar gente en ataque. ¿Tenemos que recurrir a la historia? Sí, estamos recurriendo a la historia. Estamos haciendo una brecha generacional y decimos, no, que no se queden 4 abajo o 3 en el medio. No, no, que vayan todos arriba. ¿Podemos hacerlo? ¿Es válido? Sí. Bien. Entonces, el juego asociado. Empezó el juego asociado alrededor de 1875, justamente. Se introdujo el pase al compañero. En 1875 se introdujo el pase al compañero, ¿sí? El juego pasó a ser de un juego de escapadas solitarias, de patriadas, como quien dice, o penetraciones solitarias, ¿sí? A veces se va el jugador solo con la pelota, bárbaro. Pasó de ser eso, ya se empieza a introducir el pase al compañero, transformándose en un juego de pases. En 1875 empiezan los pases. Esto creó una gran confusión. El punto de vista defensivo, ya que las defensas perseguían al que tenía el balón, no ocupaban los espacios opuestos a él, ¿sí? Y luego, de un pase al atacante, la defensa quedaba desairada, lo más lejos posible de la recuperación de esa pelota, sin debilitar la línea de ataque. Como apoyo al defensa, se sumaron 2 medios, que se situaban en el frente. Entonces ya teníamos 1, 2, 7. Lo voy a poner acá, 1, 2 y 7. Ahí lo vemos. Esta es la pelota, perdón, que por ahí confunde. 1, 2, 7, ¿sí? ¿Qué pasó? Pasó de ser un juego donde, vayamos por la evolución de lo que venimos hablando, un arquero, 10 atacantes. Pasaron unos meses. No, mira, la verdad que esto no está dando resultados, no se están haciendo muchos goles. Bueno, vamos a traer uno. Trajimos uno. Un arquero, un defensor, 9 atacantes. Después, no, vamos a traer otro más. Bárbaro. Después, vamos a traer otro más. Después, vamos a empezar a pasar el balón. Importantísimo. ¿Para qué? Para que los defensores sigan al balón. ¿Qué es lo que pasa ahora? ¿Qué es lo que sucede ahora? Los defensores siguen al balón. Siempre. Es algo que ya se lleva históricamente adentro. Es algo que se lleva ya el defensor. Cuando uno se va a entrenar como jugador, como futbolista, mirá la pelota. Lo primero que se dice, ¿sí? Mirá la pelota. Después quedan los demás. ¿Qué van a hacer con esa pelota? Porque los que no tienen la pelota tienen que mirar las opciones de pase del que la tiene. Es importantísimo, ¿sí? Cuando nosotros vamos a enfrentar a un equipo, le damos en la charla técnica, chicos, miren la pelota, fundamental, mírenla,
mírenla, la tiene el rival, la perdimos, bárbaro, la tiene el rival, miren lo que va a hacer y miren lo que puede llegar a hacer con la pelota. Entonces, ¿hablamos de fútbol básico? Sí, pero el fútbol básico es el que después, ¿sí?, nos va dando resultados, porque el fútbol, aunque parezca mentira, no es mucha ciencia, sino que a veces se hace muy complejo debido a distintos mecanismos que tienen de querer pasar por encima de ciertas situaciones, ¿sí? Y no ser tan elementales a la hora de resolver un partido, ¿no? Entonces empiezan con que, no, cuidado porque otro se te va a ir por atrás, no. Si vamos a mirar la pelota, primero siempre entender que la pelota es una sola y que la tenemos nosotros, el rival no la tiene. Después es importante entender de que la podemos perder, claramente que sí, por supuesto, pero que si la tiene el rival, fundamental, mirar la pelota y lo que va a hacer con ella. Y una vez que sale el balón del pie del rival, ya ir directamente a cortar ese circuito de juego. Entonces eso es importantísimo. Así juguemos con 1 abajo, 2 en el medio, como se jugaba en 1875, y 6 o 7 tipos arriba. La importancia de las cosas elementales, ¿sí?, no tienen que olvidarse. Hoy el fútbol, en un 80%, para mí es una percepción mía, no es físico. No es físico. Es pase y recepción, ¿sí? Es una percepción mía. Después uno va a decir, no, pero hay gente que corre. Bárbaro. ¿El fútbol es más físico que antes? Se podría decir que sí, claramente sí. Pero si uno tiene bien pase y recepción, corre más la pelota y el que tiene ganas de correr, corre, ¿sí? Si uno tiene pase y recepción bien, el que tiene ganas de correr, repito, corre, pero lo que tiene que correr es la pelota. Muchos equipos en 10 años a esta parte están haciendo correr más la pelota que los jugadores. Los jugadores pueden llegar a correr entre 10 y 11 kilómetros a veces por partido, sí, ningún problema. Pero a veces el equipo tiene que hacer correr más la pelota que a los propios jugadores. Muchas veces las cosas no salen por tratar de correr inclusive más que la pelota o más rápido que la pelota, las pelotas se van afuera. Generalmente, ¿qué son? Varios pases mal dados o varias malas entregas a la hora del pase o recepciones no bien justificadas porque un jugador no llega a la recepción. ¿Por qué? Porque ese pase fue fuerte, pero todo pasa en el pase y la recepción, muchísimo. Entonces es importantísimo también eso. No hay que olvidarse de eso, ¿no? Claramente. Buenísimo. Posteriormente, la iniciativa del desarrollo de juego, en el fútbol, la iniciativa del sistema del desarrollo de juego en el fútbol, la protagonizaron ¿quiénes? En 1880, los holandeses. Con ellos, los holandeses, se relacionaba un tipo de distribución que se distinguía de la inglesa por colocar entre el atacante, ¿sí?, entre los atacantes y el arquero, que antes no había nada, los holandeses, que empezaron a copiar el juego, empezaron a poner 2 defensas y 2 medios. O sea que los holandeses tenían 2 defensas y ya 2 medios. Ahí ya ya se va acercando. Se va acercando a lo que somos. Y si miramos ahí, ¿qué se vuelve a formar? Una persona. Aunque parezca mentira, la cabeza, los 2 brazos, las piernas. ¿Sí? Lo miramos de lejos. Perfecto. El sistema piramidal 2, 3, 5 en los años 80, 1880. Pasados los ingleses volvieron a ser los reyes de la táctica. 2 equipos comenzaron a introducir más juego en la zona media. Por la forma de distribución de los atacantes, el sistema se lo llamó 5 en línea, era 2, 3, 5. Este sistema de juego denominado piramidal sobrevivió como formación denominante por casi 50 años, ¿sí? De 1880 hasta casi el primer mundial. En los mundiales siempre es lo que vamos a ver, nos avisa un poquito de lo que vamos a ver acá en Sudamérica, nos avisa un poco. Nunca tenemos tendencia, pero por lo general
Antes sí éramos tendencia, como hablábamos, ¿no? Pero por lo general, en Sudamérica tenemos que esperar a ver qué pasa en los mundiales para jugar como, ¿sí? Tenemos que esperar a ver qué pasa en los mundiales para jugar como tal equipo. Aún siendo campeones del mundo, o subcampeones, o lo que fuese, esa identidad a veces como que a veces en Sudamérica tambalea un poco, y en realidad, históricamente, nosotros, acá en Sudamérica, fuimos como que si Inglaterra fueron los reyes de la táctica, sí, nosotros fuimos los reyes de la identidad, con Uruguay, Brasil, Argentina, Perú, Chile, Paraguay, selecciones fuertes, ¿sí? Han habido selecciones fuertes, México también ha tenido su selección fuerte con Hugo Sánchez. Entonces, esa identidad, por eso siempre hablamos de que se juega como se vive. Se conoció como sistema piramidal, ¿por qué? Porque la predisposición de los jugadores del campo era semejante a una pirámide, cuya base estaba formada por los delanteros y el vértice por el arquero. ¿Sí? La punta, la base, por los delanteros, y el vértice era la punta, era el arquero. Los defensas, ¿qué hacían? Fundaban su posicionamiento en la primera regla del fuera de juego, ¿sí? Que establecía que el jugador que estaba habilitado para recibir el balón se encontraba detrás de jugadores, de 3 jugadores rivales. Entonces uno de los defensas quedaba como libre, cerca del arquero, el otro cerca de la línea del medio campo, y así mantenían a los atacantes lejos del arco. Este método se lo denominó defensa en diagonal. Sí, es importantísimo esto, ya que defensa cercano al medio campo salía a romper el juego, ahora lo voy a mostrar, al rival, y adelantaba fácil a los atacantes para que cayeran en posición en fuera de juego. Antes de que venga el balón, salían a marcar. ¿Y qué sucedía? Quedaban en fuera de juego porque ya se empezaron a ver, no nos olvidemos de las reglas, ya estamos hablando casi en 1910, 1915, ya había reglas, estaba el fuera de juego, salían los jugadores en diagonal, defensa en diagonal, no era el famoso achique que se sale en línea, sino que se salía de a uno y quedaba el otro un poquito más adelantado. El mediocampista central jugaba más libre que los otros dos. Normalmente se apoyaba con el ataque, con bastante frecuencia, remataba al arco de media distancia porque era el jugador que quedaba de cara al arco. ¿Sí? Como hablábamos recién. ¿Sí? El defensor que queda de cara al arco, el mediocampista también, central. ¿Sí? Si bien hoy por hoy no hay mucho remate de mediocampistas centrales, porque el juego está más lateralizado, el mediocampista central de esos entonces tenía remate al arco. ¿Sí? Perfecto. Los extremos actuaban muy pegados a las bandas y se retrasaban solo para recibir el balón y arrancar con él y centrar. ¿Sí? Los extremos jugaban a las bandas y los interiores. Había 2 interiores. Ambos eran atacantes. ¿Sí? También absorbían sus funciones defensivas, uno más que el otro, enlazaban el juego con los medios y actuaban conduciendo mucho el balón. En algunos equipos el centroatacante era el que dirigía el ataque, con frecuencia se retrasaba para el ataque y los extremos tomaban funciones más defensivas. Ahí vamos al cuadro 4, profe, ¿sí? Que es el sistema piramidal, ahora lo voy a explicar acá. ¿Tiene ahí la filmina? Ahí está. A ver, ahí está, perfecto, profe, un lujo. Si lo vemos, la base de los 5 delanteros, ¿sí? Los 3 mediocampistas, los 2 defensores y el arquero. ¿Hoy se podría jugar así? Sí, sería muy arriesgado, sería bastante arriesgado, pero se puede llegar a jugar así, ¿por qué no? La verdad que sería muy lindo empezar a ver eso, para que un poco a veces la especulación o el temor, ¿no? A veces de jugar de cierta manera. Perfecto. Gracias, profe. Ahí no sé, nos puso el profe. Ahí vamos con la cámara, profe. Ahí está. Ahí va. Bien. Ahí vamos. Sí, ahí está. La pirámide, ahí se forma la pirámide. Línea, 5, y va trabajando así. ¿Sí? Donde el último es este. Jugaban de esta manera. ¿Sí? Como dicen, ataque, tenían a estos 2 jugadores. Si se llevaban el balón, cualquiera de los 2, entraban estos 3. Este tenía mucho remate. Este que era el 5, que era el flotante, tenía mucho remate.
Era un volante central con mucho remate. ¿Hay algún micrófono prendido ahí? Disculpen que los moleste. Por favor. Porque la verdad que sí, por favor, creo que ya sé que es un horror, pero creo que es el compañero Rodía. Cuando estamos con los micrófonos, a veces escuchamos hasta qué van a comer. A nosotros nos da hambre ahora, por lo general, estamos por terminar de comer y estamos por terminar la clase y nos da hambre. Así que, claro. Bueno, hay cortar. Y a veces nos enteramos un montón de cosas, ¿no? Estas nuevas clases, la verdad que nos informan de todo. He pasado de todo por las clases, así que me olvidé de contar. De nuevo le voy a contar una anécdota de que se estaban peleando por una comida hace poco en unas clases, profe, en unas clases por Zoom. Así que bueno, vamos ahí, como decíamos, no nos vamos a salir ahí de lo que veníamos charlando. ¿Sí? La pirámide. ¿Qué importancia tiene en esto? Que la defensa rival se ocupa mucho de nuestros 5 delanteros. ¿Sí? La defensa rival también se ocupa de nosotros. ¿Sí? Nosotros cuando vamos a tomar un partido, cuando vamos a llevar adelante un partido y vamos a llevar adelante una táctica, tiene que ser siempre pensado en nuestro beneficio. A igualdad de condiciones, ¿sí? Apelemos siempre a apelar a estar bien de acá, ¿sí? A igualdad de condiciones físicas y a igualdad de condiciones tácticas, estratégicas y técnicas, apelemos siempre igual, apelemos a la condición mental para llegar fresco al último periodo de juego. Cuando el rival suele ser superior, por historia, ¿sí? O porque viene mostrando una técnica individual bastante diferente a la que tenemos nosotros en nuestro equipo, lo que aconsejamos nosotros, no quiere decir que sea cierto, que sea lo que hay que hacer, lo que aconsejamos nosotros es cambiar el sentido de la preocupación, ¿no? Nosotros mañana, supongamos que nos vamos a enfrentar a un equipo poderosísimo, ¿sí? Este equipo poderosísimo, sabe cómo manejarse, ¿qué cambiamos el sentido de la preocupación? No sumamos muchos defensores, es lo que haría yo, ¿no? Sumemos más atacantes. Sumemos más atacantes. ¿Por qué? Porque si sumamos muchos defensores contra un equipo que por ahí técnicamente es mayor, físicamente puede llegar a ser mayor, de algún modo si yo le sumo atacantes, también a la larga, ¿no? En igualdad de condiciones, igualdad de edades, ¿no? Claramente, a la larga, ¿sí? Va a tener que preocuparse por su cero en su arco, porque ellos también ponen un arquero. Entonces, si ponen un arquero, ¿sí? Y los partidos nosotros los salimos a ganar, tenemos que salir con todo y buscar también la manera de que el rival también se preocupe. Nunca menos, nunca menos. Es importantísimo. Porque si nosotros le decimos a un equipo que juega bien, que tiene 3 o 4 jugadores que juegan bien, que juegan arriba, que nos pueden hacer daño, y yo le pongo 5 o 6 jugadores, estoy perdiendo mucho tiempo yo de hacerle daño. Entonces esto no quiere decir que sea lo que haya que hacer, sino que es lo que haríamos nosotros. Al fútbol se juega para hacerle daño al rival, no para esperar que al rival nos haga daño. Todos los partidos que vayamos a preparar, los tenemos que preparar pensando en el arco rival, pensando en cómo ganar, pensando que vamos a ganar si empleamos las mejores herramientas. Y otra cosa, podrían haber jugado bien los 15 partidos anteriores a nosotros. Pues que ese partido nosotros juguemos mejor. Ha habido un montón de equipos donde vienen invictos 7, 8 partidos, 9 partidos, y de pronto se van a enfrentar con un equipo que dicen, bueno, este es el partido 10, el más importante. No, y pierden. Entonces, a veces puede pasar que estén confiados también, y pierdan, pero nosotros siempre tenemos que preocuparnos por nosotros y por nuestras habilidades. Como dijimos antes, ¿sí? Existía un predominio natural de la fuerza física, históricamente, por sobre la técnica. El sistema era poco flexible, en sentido que solo los interiores y el centro atacante tenían espacio, que es lo que mostré recién, y poca libertad para moverse. El resto de los jugadores ocupaban posiciones fijas y con funciones muy específicas.
Difundido por el mundo, el sistema piramidal comenzó a experimentar variaciones condicionadas, en la mayoría de los casos, a las características de los jugadores. ¿Sí? Por las continuas detenciones del fuera de juego, se iba desluciendo el espectáculo, se transformaba en monótono y lento. ¿Qué quiere decir eso? ¿Sí? Que históricamente había más fuerza que fútbol, ¿sí? Y generalmente las funciones eran específicas. Y los entrenadores, previo al primer mundial, empezaron a decir, a ver, ¿por qué somos directores técnicos? Porque somos los que dirigimos y adaptamos la mejor técnica del futbolista a la situación, ¿sí? Nunca ir contra la técnica del futbolista. Y nunca ir contra el espíritu que lleva esa técnica. Porque la técnica lleva un espíritu. Hay jugadores que están con un espíritu de defender, otros con espíritu de ser volantes, otros con espíritu de atacar, otros con espíritu de ser arqueros. Entonces nunca hay que ir a atacar al espíritu del futbolista. Siempre hay que respetarle el espíritu. Porque si va a hacer algo que no tiene ganas de hacer o que no conoce, es probable que lo haga por una sola vez, o por dos, o por un tiempo muy determinado. Pero si pensamos que ese futbolista, a ir en contra de su espíritu, por el simple hecho de que nos va a ser el único sacrificado, va a jugar en una posición donde no la siente, vamos a tener un problema. Entonces pensemos siempre en el espíritu. Vayamos a la época de 1930, la época de la W. Se llamaba WV, ¿sí? UV. El deseo de mantener y aumentar el interés en el fútbol, en 1930 la ley de fuera de juego fue modificada y reducía de 3 a 2 de los adversarios del atacante. Ahora es 1, con que haya 1 y esté 1 adelantado del último ya es suficiente para considerarse una posición regular. Esta novedad abrió mejores posibilidades para los atacantes, los cuales ahora podrían acercarse más al arco rival. A consecuencia de ello, los atacantes, aunque por poco tiempo, adquirieron cierta superioridad numérica con respecto a los defensores. ¿Se requirió una modificación radical en la distribución defensiva? Sí. ¿Por qué? Porque ya si iba mucha gente al ataque, había equilibrio, se iba a jugar el primer mundial y ya no iban tanto al ataque. Entonces había una redistribución defensiva donde se distribuían mejor las posiciones a la hora de defender. La defensa en diagonal ya no era efectiva, dado que cuando el equipo atacaba, uno de los defensores no podía subir hasta la línea central del campo, porque entre esa línea y el otro defensa podían situarse jugadores adversarios. A veces el defensor subía a buscar la pelota y quedaba pagando, como quien dice. ¿Por qué? Porque se achicaban los espacios, porque ya con solo darle el balón a otro, el defensor perdía los espacios, y si atacaban de 2 o 3, quedaban en inferioridad numérica. La nueva disposición defensiva centraba su atención en la anchura del campo y no en la profundidad. Queda 1 minuto. Nos vamos a volver a ver el día jueves a las 7 de la tarde, hora argentina. ¿Sí? Nos vamos a volver a ver el día jueves a las 7 de la tarde, hora argentina. Después el profe ahí, Bruno, está bien, va a pasar los horarios en el caso que alguien tenga alguna duda. Vamos a seguir charlando.